Noches, alumnos. El doctor Rolando Mesa Rodríguez, docente de Derecho Constitucional Peruano. Hoy día vamos a hacer la exposición de la clase que es la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana, desde una perspectiva filosófica, religiosa, ha sido estudiada pues durante toda la historia, es decir, desde los inicios de que el hombre aparece formado en sociedad. Cierto, en cada época han tenido un punto de vista los filósofos, los estudiosos, que han ido contribuyendo a los conocimientos de los que ahora nosotros hemos sentado bases y que tenemos ya como persona humana. Pero desde el punto de vista jurídico, ya llegando al siglo XX, se le da un concepto mucho más adecuado a la realidad. Ese concepto se inicia pues terminada la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Allí ya se viene a reconocer que uno de los fundamentos esenciales de los derechos humanos es la persona humana. Bien, en la Declaración de 1948 que estamos mencionando, en su preámbulo podemos leer lo siguiente. Dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Pues bien, pero ¿qué es la dignidad intrínseca? ¿Qué podemos entender por dignidad intrínseca? La dignidad intrínseca está relacionada a la dignidad humana, pura dignidad humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es una persona y por la condición de ser persona es un ser digno por el solo hecho de ser humano. Sabemos que durante siglos se ha vulnerado pues este precepto. Por los estudios que tenemos y por los conocimientos a través de la historia, ha existido humillaciones constantes y permanentes en perjuicio de la persona humana. Siempre el poder ha estado enmarcado en un grupo pequeño de personas, bien sea en los grandes imperios, bien sea en la antigüedad inclusive. Sabemos que inclusive Aristóteles, un sabio de aquella época, estaba de acuerdo con el esclavismo. La esclavitud, decía, que era una de las contribuciones para un Estado fuerte. Pero en nuestra época esas ideas, esos conceptos han desaparecido. Sin embargo, la dignidad de la persona sigue siendo mediada bajo otras formas, otras actitudes, otras acciones, como por ejemplo la discriminación de la persona humana. Si bien es cierto, la discriminación en forma objetiva, en forma plausible de que pueda ser observada por todas las personas, ya se está dejando de lado. Sin embargo, subjetivamente todavía perdura ese concepto en todas las personas. Muchas veces, hemos escuchado esas características: serrano, pero en una forma despectiva; negro, en una forma despectiva; indio, otra de las formas despectivas. Son una forma de discriminación, y la discriminación desde ese punto de vista está atentando contra la dignidad de la persona humana, porque la dignidad es básica en una persona. Si una persona
tiene un respeto hacia la otra, la otra persona también tiene que respetar a la persona que le está siendo respetada. También hay discriminación por sexo, por razón de sexo, etc. ¿Qué nos dice Manuel Kant sobre la dignidad humana? Sabemos que Kant, un gran estudioso, hace una diferencia entre valor y dignidad. Para él, la dignidad viene a ser un valor intrínseco de la persona moral. Por ello es que no debe confundirse estas ideas con ninguna cosa, con algo material, pues no es pasible de ser intercambiada, ni menos de sacar provecho. ¿Qué nos quiere decir Kant? Que la dignidad es propia del ser humano, imposible de poder ser intercambiada, difícil de poderlo cambiar. ¿Cómo podemos, de repente, judicialmente, yo vendo mi dignidad? Imposible. Eso es lo que nos quiere decir Kant. Compro tu dignidad, imposible. Sin embargo, hace muchos siglos se compraba a una persona con la esclavitud. Todo eso ha cambiado. Kant, con las ideas que él nos pone, dice que no es posible de ser mínimo, de ser intercambiable, ni menos de sacar provecho de ese campo. Por eso es que la diferencia está, dice, que es algo valorable la dignidad para él, desde lo material. Puede ser reemplazado lo material por un precio, pero en cambio la dignidad no es viable hacer de esta manera. Imposible. Es propia del ser humano, desde que nace hasta que muere. Una persona también, nos dice Kant, es una persona que está dotada de uso de razón y tiene una libre voluntad para desenvolverse en la sociedad. Este ser humano tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Es que él nos puede hacer preguntas morales, de discernimiento entre lo justo y lo injusto. Él puede hacer las diferencias. ¿Cuál es justo? ¿Cuál es injusto? Es lo que cuando nosotros tenemos un comportamiento, tenemos actitudes, nosotros nos preguntamos, ¿es justo eso? ¿Es injusto aquello? O cuando vemos en la televisión de repente algún comportamiento o alguna noticia de políticos, ¿es justo ese comportamiento que tuvo? ¿Es injusto lo que se está haciendo con esa persona? Eso es lo que nos quiere decir Kant. Nos hace reflexionar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista racional, ¿qué es la dignidad? Porque muchas veces se atropellan los derechos fundamentales, en este caso la dignidad de la persona, y cuando vemos en medios televisivos, escuchamos en medios radiales, o también leemos en prensa escrita, nos ponemos a reflexionar, ¿es injusto lo que se hizo? Y eso es lo que nos quiere decir Kant. Kant muchas veces habla del discernimiento, él habla de la valoración de las acciones morales, y dice que debemos echar las cosas inmorales, obrar sobre los principios éticos en forma responsable. Esa es la finalidad del ser humano en sociedad. Por eso decimos que una persona es un ser autónomo, es pasible de respeto incondicionado. Pasible de respeto incondicionado, ¿pero en qué forma? Pasible de ese respeto incondicionado por parte de ¿quién? De su semejante. Pero a su vez él también tiene que respetar a la otra persona, respetar los principios, respetar sus derechos, basarse sobre los principios, respetar los derechos y a su vez exigir respeto, no solamente exigir que me respeten a mí, sino yo también respetar a las personas. Entonces, continuando con la idea de Kant, cuando nos habla de la autonomía moral, este viene a ser el concepto principal de Manuel Kant, que lo sintetiza, lo reúne al ser humano como un fundamento de la dignidad humana. Es más, la autonomía para él viene a ser un fundamento sustancial de la persona, en que la dignidad de todo ser humano debe tener
en su interior. Es decir, todo ser humano debe poseer la dignidad. Y justo aquí está la diferencia entre el hombre y el animal. El hombre tiene dignidad, el animal no tiene. Podemos querer mucho a nuestros animales. El animal se puede comportar de una manera maravillosa con una persona, pero no tiene dignidad. Ahí está la diferencia. El hombre o la persona humana, desde el punto de vista racional, punto de vista jurídico, es una persona que tiene dignidad. El animal no tiene dignidad. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal. ¿Y cuáles son los sujetos de la dignidad humana? La dignidad es una atribución exclusiva del ser humano, como lo habíamos mencionado, por lo que se distingue de los animales. Por eso se dice que es una obligación no negar la dignidad de los seres humanos. Del momento que negamos la dignidad de los seres humanos, entonces estamos atentando contra los principios fundamentales de la persona humana. Si negamos o afectamos la dignidad de una persona, estamos afectando la propia dignidad de uno mismo, porque no estamos reconociendo lo que nosotros también exigimos, que se nos respete. Por ello es que desde el momento que se afecta la dignidad moral de uno mismo, ese respeto autónomo jamás debe ser afectado por situaciones arbitrarias. Bien, continuando entonces los fundamentos de la dignidad humana, podemos decir que se divide en autonomía y capacidad moral. La dignidad humana, entonces, como un valor y principio constitucional en el Perú, es que viene a fundamentar el orden social, jurídico, se deduce de que proviene de una norma legalmente establecida, y entonces también hay una norma constitucional. Partiendo de esa idea de que la norma jurídica general tiene un elemento directivo y otro valorativo, afirmamos que estos enunciados entonces enfatizan los aspectos axiológicos, o sea, las disciplinas filosóficas de la dignidad como principio constitucional en el Perú. O sea, ya esos los vamos a encontrar más adelante cuando expongamos el trabajo sobre la Constitución o Carta Fundamental en los principios fundamentales. Decimos que el elemento directivo enuncia los aspectos axiológicos, o sea, el elemento directivo viene a ser la filosofía de los principios fundamentales. Y el elemento valorativo, viene a ser las normas que expresan los principios. Pero ¿cuál es el que tiene mayor peso? Estamos hablando de los principios filosóficos, axiológicos, que se encuentran en una carta fundamental. La Constitución peruana, desde el artículo 1 incluso el 3, nos habla de la dignidad humana. Es planteada la imagen del ser humano, la misma que está concentrada y tomada en cuenta por los planteamientos del ordenamiento y esos poderes públicos en su conjunto. Es que la Constitución política constituye la piedra angular para la existencia y el quehacer de la comunidad política. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, el Estado de Derecho está debidamente subordinado a la Constitución. Pero esa Constitución debe tener pues un ordenamiento jurídico debidamente jerarquizado. Ustedes han escuchado o han estudiado la pirámide de Kelsen. Entonces, sobre ese aspecto hay que tomarnos la idea cómo las normas o la normatividad jurídica de un país, en este caso el Perú, se rige por esa regla. Y teniendo en cuenta entonces el artículo 1 de la defensa de la persona humana, se ha dejado un mensaje claro de que el Estado como la sociedad están organizados y que al tomar sus decisiones tienen como factor principal al ser humano. Eso lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución o de la Carta Fundamental del Perú. En cuanto al principio de la dignidad, pues es proyectado en la persona porque a su vez se proyecta este principio en la comunidad y luego en su propia autonomía. Entonces decimos
que tiene una proyección universal. Bien, entonces hemos hablado de la divinidad, tenemos ya una idea de la divinidad. Más adelante continuaremos con otra clase sobre el sílabus. Muchas gracias por